Bueno, muchachos, entonces el día martes terminamos, eh, ay, a ver, ¿qué terminamos? No me acuerdo qué fue lo último que dije el viernes, el martes. ¿Alguien me acuerda? No lo Estamos viendo leí. el llamamiento en garantía, el sujeto excluyente, el cuadro, lo terminamos. También hablamos del, este, del Del tercer agente interviniente. oficioso. Ujú, Ajá, también, del agente oficioso. ahí terminamos. Vale. Entonces vamos a empezar a ver los actos procesales del demandante y del demandado. Y vamos a empezar entonces con la demanda, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a ver la demanda y digamos que nosotros ya habíamos visto que la demanda está regulada en el artículo 82 del Código General del Proceso, pero también está regulado en el artículo quinto y sexto de la ley 2220. ¿Listo? Recuerde que habíamos dicho en su día que la demanda era un instrumento que sirve para llevar la pretensión al proceso, que es aquello que vehicula la pretensión al proceso y tiene que cumplir unos requisitos formales que están en ese artículo 82, en el artículo quinto y en el artículo sexto. Vamos entonces a empezar a leer el artículo 82 y a medida que vamos avanzando, pues vamos tocando también el 5 y el sexto, aunque el 5 y el sexto ya lo vimos desde el principio de la clase. Pero entonces vamos a ver cómo se construye la demanda. Y aquí pues nos vamos a pasear por todo el código. Entonces, alguien que empiece a leer el artículo 82 y una vez termine cada numeral para y yo continúo. ¿Listo? Los escucho. Sí, buenas tardes. ¿Sí me oyen? Sí, Ajá. Capítulo 1, la demanda, artículo 82. Requisitos de la demanda. Salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos. Primero, la designación del juez a quien se dirija. listo, muchas gracias. El primer numeral entonces se refiere al juez a quien vamos a dirigir la demanda. Sobre ese primer numeral, pues no hay nada que decir porque acabamos de terminar competencia. Entonces, simplemente recordarles, porque ya lo habíamos dicho cuando vimos pretensión procesal allá en su día, dijimos que el numeral primero es, por un lado, pretensión procesal, porque eso hace parte del elemento subjetivo de la pretensión, que es el juez. Y por otro lado, es un presupuesto procesal, que es la competencia, que si no se cumple, pues genera nulidad procesal. Y ya vimos como 2 semanas competencia, entonces todo lo que hemos visto de competencia entre el 15 y el 41, todo eso está relacionado con el numeral primero. Es decir, que ese numeral primero se debe concordar con todos los artículos de competencia pues, que hemos visto. Entonces, ese primer numeral ya lo vimos, no lo vamos a tocar más. Léeme el segundo. Segundo, el nombre y domicilio de las partes. Y si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales. Se deberá indicar el número de identificación del demandante y de su representante, y el de los demandados si se conoce. Tratándose de personas jurídicas o de patrimonios autónomos, será el número de identificación tributaria, NIF. Ok. Ese numeral segundo también lo vimos cuando vimos la pretensión procesal, que yo se los mostré en la demanda, en el artículo y en el código. Ese numeral segundo también cumple varias funciones dentro de la demanda. Por un lado es pretensión procesal, el primer pedacito del artículo que dice nombre y domicilio de las partes, hasta ahí. Eso es pretensión procesal porque son los elementos subjetivos del proceso, demandante y demandado. Eh, pero a su vez, digamos, todo el numeral son presupuestos procesales. Capacidad para ser parte y capacidad para orar, que también se lo dije en su día. La primera parte lo comparte con la pretensión procesal, es capacidad para ser parte. Y la segunda parte del numeral, cuando habla de que si, pues que si necesitamos representantes,
legales, pues eso se llama capacidad para obrar. Entonces, ese numeral segundo, si no se cumple, pues obviamente estaría violentando la pretensión, pero también estaría violentando la validez del proceso, porque generaría irregularidades susceptibles de saneamiento, ya sea por inadmisión de demanda o por excepción previa o por nulidad procesal, ¿cierto? Porque son presupuestos procesales. Eso tiene que ver entonces con todos los artículos que ya hemos visto de capacidad para ser parte y capacidad para obrar. El martes hablamos del 57, pero si ustedes leen y en su día habíamos hablado del 53, pero si ustedes leen del 53 al 58 más o menos, todo eso tiene que ver con capacidad para ser parte y capacidad para obrar, porque se está refiriendo a cuándo hay que nombrar curador al ítem, cuando si estamos en procesos de familia y los niños, niñas o adolescentes no tienen quien lo represente en un proceso, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa cuando los papás no se ponen de acuerdo y hay que demandar? Entonces, ¿qué hacemos? Todo eso es capacidad para ser parte y capacidad para orar, y por tanto, usted debe leer entre el 57 y entre el 53 y el 58, y eso todo está correlacionado con el numeral segundo del 82. ¿Listo? Entonces, ese numeral segundo también lo dejamos listo. Léeme el 3. Tercero, el nombre del apoderado judicial del demandante, si fuera el caso. ¿Listo? Entonces, ese numeral tercero tiene que ver con la representación judicial, ¿cierto? Tiene que ver con la representación judicial. Es decir, con la necesidad de tener abogado dentro del proceso jurisdiccional. También lo habíamos dicho en su día, eso no es pretensión procesal, pero sí es un presupuesto procesal, es un requisito de forma. Y ese requisito de forma en teoría general del proceso, a ustedes les dijeron que se llamaba derecho de postulación. Ese derecho de postulación, ¿dónde está regulado? Está regulado en el artículo 5º de la ley y en el artículo 73 a 77 del Código General del Proceso. Entonces, siendo la ley 22.13, siendo la ley la regla general, y del 73 al 77 complementos a ese artículo 5º. Primero intentamos otorgar el poder como lo dice la ley y en su defecto, pues como dice el código. Eso ya lo habíamos visto desde los primeros días de clase. Yo ya les había hablado de ese artículo 5º. Entonces simplemente es para sistematizarlo y que ustedes les quede ahí concentrado en el cuaderno, pero pues eso ya estaba claro desde hace rato. Y es que hoy, después de pandemia, después del 2020, una vez empezamos a litigar de manera remota, el poder ya se otorga por mensaje de datos y no hay que otorgarlo como se otorgaba antes o como dice el Código General del Proceso, que se otorga a través de un ejercicio notarial haciendo presentación personal del poder. Eso no está derogado, pero vuelvo y repito, primero lo intentamos por el 5º y si no, pues nos vamos como dice el Código General. Entonces, por mensaje de datos, usted otorga el poder, puede ser por WhatsApp, puede ser por email, puede ser por Telegram, puede ser por cualquiera de estos medios. Lo importante es que en ese mensaje esté determinado quién es el demandante, quién es el demandado, quién es el abogado, cuál es el proceso y qué facultades tiene el abogado. Entonces, si esa información está ahí, no importa cómo se redacte, no tiene que tener la estructura de los poderes al uso, lo importante es que tenga toda esa información. Y una cosa importante que dice el artículo 5º es que el mensaje, el email, perdón, que está registrado o que esté inscrito en el Registro Nacional de Abogados debe aparecer en el poder. El abogado tiene que colocar dentro del texto del poder ese email que está inscrito en el Registro Nacional de Abogados. Puede que no participe en el proceso a través de ese email, no importa, pero en el poder sí tiene que estar, so pena de inadmisión de demanda, el email que está registrado allá en el Consejo Superior de la Judicatura. No hay que firmar el poder, no hay que hacerle firma digital, ni firma manuscrita, ni hacerle presentación personal, nada. Con la sola antefirma es suficiente.
Entonces, nos mandamos los correos o los WhatsApp, el abogado le toma pantallazo a todo eso para dejar el histórico de los mensajes y se le presenta entonces esos pantallazos al juez para que el juez verifique que efectivamente sí me dieron poder. Listo. Hay que decir que ese poder se otorga en virtud de la existencia de un contrato de mandato. Entonces, digamos que el antecedente de ese poder otorgado es un contrato de mandato. Un contrato de mandato que obviamente es consensual, pero que todos lo hacemos por escrito. O la regla general es que usted haga un contrato escrito con su cliente. Y ese contrato de mandato donde te están otorgando, digamos, la facultad de representación judicial, pues tiene luego que vertirse en un poder que es el que se le va a entregar al juez. Las partes de ese contrato de mandato, pues son dos, usted ya las conoce. El primero se llama poder dante, que es el cliente, y la otra parte, pues se llama apoderado, que es el abogado. ¿Listo? Digamos que ese poder tiene tres posibilidades y es, por un lado, se puede renunciar, por otro lado, se puede revocar y por otro lado, se puede sustituir. ¿Listo? Entonces el poder hay tres formas de terminación de ese mandato y por tanto del poder, que es la renuncia, la revocación y la sustitución. El Código General del Proceso en esas normas me establece entonces que la renuncia y la sustitución son actos de apoderado y la revocación es acto de poder dante. ¿Cuándo revoca el poder dante? Pues cuando ya no quiere continuar con su abogado, o sea, no está a gusto o por cualquier circunstancia no quiere que el abogado continúe, entonces lo que hace el cliente, el apoderante, es enviarle un memorial al juez diciéndole que quiere revocarle el poder al abogado. Esa revocación, digamos que es inmediata, una vez radicada dejo de ser la abogada. Pero ¿qué pasa? Si el cliente a mí no me pagó los honorarios, dentro de los 30 días siguientes, ante el mismo juez del proceso que me están revocando, ante el mismo juez yo puedo pedir regulación de honorarios. Si dejo pasar los 30 días, me toca ir a un juez laboral para pedir esa regulación de honorarios. Una cosa importante en la revocación también es que el cliente, si quiere contratar a un nuevo abogado, pues tiene que entregarle a ese nuevo abogado un pasisalvo que el anterior le expida, porque si no, habría competencia desleal y podría el nuevo abogado verse abocado a un disciplinario. Entonces es importante en la revocación ese punto. Luego la renuncia y la sustitución son actos de abogado. Entonces, la sustitución es una facultad legal. Significa eso que si el cliente a mí no me da la facultad para sustituir, yo puedo sustituir, porque es la ley la que me dice a mí como abogada que yo puedo sustituirle de manera temporal o definitiva a otro abogado para que represente al cliente. No le tengo que preguntar al cliente si está de acuerdo en que yo sustituya. Lo que el cliente expresamente establece es la prohibición de la sustitución. Es decir, que la prohibición de la sustitución sí es facultativa, pero la permisión de la sustitución es legal. Entonces, no hay que poner en el poder, mi abogado queda facultado para sustituir. No hay que ponerlo porque eso es obvio. ¿Listo? Y luego la revocación, la renuncia, es cuando el abogado, por cualquier circunstancia, no puede seguir representando al poder dante. Entonces, aquí sí hay digamos, un requisito adicional que trae la ley, y es que antes de presentarle el memorial de renuncia al juez, hay que mandarle al cliente una constancia no sería eso, una comunicación en la cual se le informe que ya no voy a seguir siendo su abogado, que le renuncio. Esa comunicación se la debo enviar al cliente y una vez el cliente la recepciona, ahí sí hago el memorial
diciéndole al juez que renuncié, le adjunto la comunicación y el juez entonces aprobará esa renuncia. La aprobación de la renuncia es retroactiva porque ¿cuándo cumple efectos esa renuncia? 5 días después de haberse presentado el memorial. Es decir, yo dejo de ser abogada 5 días después de haber presentado o radicado el memorial en juzgados. Por tanto, si yo radico el memorial hoy y mañana hay audiencia, mañana soy abogada. Y si no voy, me sancionan. Porque, vuelvo y repito, surte efectos 5 días después de radicado el memorial. Así el juez la acepte dentro de un mes. Yo dejé de ser abogada 5 días después de radicado el memorial. Es importante también aclarar que cuando yo sustituyo el poder, la sustitución se hace igual que como se otorga. ¿Esto qué quiere decir? Que el abogado sustituto no tiene que firmar nada. Nada. Como yo abogada no tengo que firmar el poder. Cuando a mí el cliente me envía el poder, yo lo tengo que aceptar. De suyo, el código lo que dice es que el mandato se acepta o de manera manifiesta, o sea, de manera expresa, cuando yo firmo y digo acepto y firmo el poder, o cuando actúo, es decir, cuando empiezo a actuar por el ejercicio. Entonces yo no necesito firmar nada. Por tanto, la sustitución es igual. Si yo, abogada de Pedro, le voy a sustituir a la abogada María, yo soy la que hace la manifestación, pero María simplemente sigue actuando. Y como sigue actuando, esa actuación implícitamente contiene la aceptación. Entonces, ni el poder ni la sustitución tiene que ser firmado por el abogado sustituto, en el caso de la sustitución, o por el abogado principal, en caso del poder por primera vez otorgado, porque incluso la ley 2213, pues expresamente señala que con la sola antefirma es suficiente. Entonces, vuelvo y repito, no hay que firmar nada. Y luego, el artículo 77 del Código General del Proceso establece unas facultades que el cliente le otorga al abogado, las facultades de la representación del poder. Es muy usual que los abogados y los estudiantes, cuando hacen poderes, como cogen minutas, llegan y dicen, después de hacer el poder, colocan, mi abogado queda facultado para contestar la demanda, reconvenir, presentar recursos, presentar excepciones previas, renunciar, recibir, confesar, conciliar, transigir, tal. Es muy usual que se ponga presentar tutelas. Entonces, hombre, todo eso está mal, porque el 77 establece que hay facultades legales y hay facultades discrecionales. Las facultades legales son de ley, esas no hay que ponerlas, es que es obvio que me toca a mí. Entonces, mi abogado queda facultado para contestar demanda, obvio. Mi abogado queda facultado para pedir medidas cautelares, obvio. Mi abogado queda facultado para reconvenir, obvio. Para acumular, obvio. Para interponer recursos ordinarios, obvio. O sea, es que no me lo tienen que decir, es que eso me toca, es mi trabajo. Lo que hay que colocar son las facultades discrecionales, aquellas que no están en la ley, sino que el cliente me las otorga. Y todas estriban sobre la disposición del derecho litigioso. Conciliar, desistir, transigir, recibir, confesar. Pero usted sabe que la confesión tiene su excepción por el 193, que ya habíamos visto. Entonces, claro, no hay que gastar hoja ni tiempo colocando facultades que son implícitas en mi trabajo como abogado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que trae el 77. Entonces, en eso consiste el numeral tercero del 82. Por tanto, ese numeral tercero hay que concordarlo con el quinto, con el sexto, con el 73, 74, 75, 76 y 77 del Código General del Proceso y el 193. ¿Qué más les iba a decir yo de esto del poder? Tururú, ya. Ah, bueno, no, sí, una cosa importante, y es que cuando a mí me dicen que yo necesito de abogado, es de abogado titulado e inscrito, porque hay muchos abogados que son abogados, pero no están no están inscritos. Titulados sí, pero no están inscritos, no me sirve. Yo necesito de un abogado titulado e inscrito.
¿cierto? Y ese derecho de postulación, pues obviamente se requieren los procesos que se requieran. Hay procesos que no se requiere abogado. ¿En cuáles, chicos, no se requiere abogado en civil y en familia? ¿En qué procesos no se requiere abogado en civil y en familia? ¿Quién sabe? No. En los procesos de No sé mínima si cuantía. Entonces, en los procesos de mínima cuantía no se requiere el derecho de postulación. De resto, siempre se requerirá derecho de postulación y si no, está viciado el proceso. ¿Listo? Entonces, hasta ahí llegamos con el numeral tercero. Pásate para el numeral cuarto. Cuarto, lo que se pretenda expresado con precisión y claridad. Listo. Lo que se pretenda expresado con precisión y claridad alude a dos cosas, que ya lo habíamos visto cuando vimos pretensión. De un lado, alude a la pretensión, o sea, alude al elemento objetivo de la pretensión, que es el petitum. ¿Listo? Y de otro lado, alude a un presupuesto procesal que se llama debida acumulación de pretensiones, que seguramente su profesor de teoría les dijo que es un presupuesto material para la sentencia de fondo. Es un presupuesto de forma, un requisito de forma que si se violenta genera también invalidez. Frente al petitum no voy a decir nada como parte de la pretensión porque ya se explicó suficientemente, petitum inmediato, todo ese rollo, ya. Pero frente al presupuesto procesal, sí. Y entonces el presupuesto procesal está regulado en el artículo 88. Es decir, que esto hay que concordarlo con el 82.4. El 88, si usted lo va y lo mira, es el artículo que habla sobre acumulación de pretensiones. Lo que voy a decir a continuación es un repaso de teoría general. Esto no es nuevo, esto se lo dieron en teoría general. Lo voy a repasar. Entonces, la acumulación de pretensiones implica que el proceso es acumulativo. Significa entonces que el demandante presenta dos o más pretensiones en la misma demanda. El artículo 88 me establece cuáles son los requisitos para poder acumular debidamente, porque usted puede acumular mal y ahí habría invalidez, pero hay unos requisitos que te permiten la acumulación correcta. Esos requisitos serán en el artículo 88. ¿Cuáles son esos requisitos para acumular? Entonces, que todas las pretensiones tengan el mismo juez competente. La segunda es que tengan el mismo procedimiento. La tercera es que no se excluyan entre sí. Y la cuarta es que sean conexas. ¿Listo? Esas son los 4 requisitos entonces. Denme 2 segunditos. Digo que tengo que mandar una cosa urgente. Alguien, mientras yo lo hago, alguien que lea el 88, por favor, en voz alta. Chicos, voluntario. Dice acumulación de pretensiones. El demandante Ujú. podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos. 1. Que el juez sea competente para conocer de todas sin tener en cuenta la cuantía. 2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias. 3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento. En la Ujú. demanda sobre pretensiones periódicas podrá pedirse que se condene el demandado a las que se llegaren a causar entre la prestación de aquella y el cumplimiento de la sentencia definitiva. ¿Sigo? Sí. También podrán formularse en una demanda pretensiones de uno o varios demandantes o contra uno o varios demandados, aunque sea diferente el interés de unos y otros en cualquiera de los siguientes casos. A. Cuando provenga de la misma causa. B. Cuando versen sobre el mismo objeto. C. Cuando se hallen entre sí en relación de dependencia. D. Cuando deban servirse de unas mismas pruebas.
En las demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias personas que persigan total o parcialmente los mismos bienes del demandado. Ok. Entonces, miren, ese artículo me trae varios requisitos. Entre todo lo que leíste están estos que están en pantalla. Que tengan el mismo juez, que tengan el mismo procedimiento y que no se excluyan y que sean conexas. Vamos a empezar uno por uno, ¿cierto? Entonces, que tengan el mismo juez. ¿A qué se está refiriendo ese primer requisito que está en el numeral primero del artículo? Hay 3 numerales. En el primer numeral dice que tengan el mismo juez, se está refiriendo claramente a la competencia. Entonces, obviamente es todo lo que vimos de competencia, entonces no lo voy a volver a repetir. El punto es que para usted saber si se puede acumular varias cosas, usted tiene que analizar esos 4 requisitos. Entonces, por ejemplo, Catalina va a demandar a Pedro para que Pedro le pague una letra de cambio de 100 millones y le pague un pagaré de 5. Entonces, la pregunta pues que a uno le surge es, bueno, yo puedo acumular eso en una misma demanda, entonces hay que analizar requisito por requisito. Entonces, uno va a mirar el primero, que es la competencia. Entonces, hay que sacar la competencia de cada una de las pretensiones. Este señor vive en Medellín, está domiciliado en Medellín. Entonces, hay que sacar la competencia de cada una de las pretensiones para saber si tienen el mismo juez. ¿Yo cómo lo hago? Yo lo hago así. Pretensión número 1, pretensión número 2. Y a eso le saco el triángulo, es decir, los elementos de la pretensión a cada uno. Entonces, sujetos, la pretensión no, el soft. Subjetivo, objetivo, funcional y territorial, porque voy a mirar la competencia. Entonces, objetivo, funcional y territorial. Entonces, empiezo. De la pretensión 1, la naturaleza es claramente comercial, porque estamos hablando del cobro de un título valor soportado en una letra de cambio comercial. ¿Tiene cuantía? Claramente. ¿Cuál es la cuantía? 100 millones. Y voy y miro el 26 y me doy cuenta que allá no existe en ninguno de los numerales proceso ejecutivo. Entonces utilizo el numeral primero que dice que sume todas las pretensiones y la única pretensión que hay, pues es la de 100. Entonces eso me da claramente mínima cuantía, que es el inciso segundo del 25. Entonces esto es mínima. Ya sabemos que es un asunto comercial, ya sabemos que es un asunto de mínima, que le corresponde a un juez civil municipal menor, perdón, esto es menor, inciso tercero, esto es menor, 100 es menor. Entonces, es un asunto comercial, es menor porque estamos hablando de una letra de cambio de 100 millones, lo cual supera los 40 salarios, pero no los 150. Utilizamos el numeral primero del 26 porque cojo el valor de las pretensiones. Eso le corresponde a un juez civil municipal en primera y como el demandado está domiciliado en Medellín, pues demandamos en Medellín. Y luego hacemos la segunda pretensión. Entonces, naturaleza igualmente comercial porque estamos hablando de un título valor llamado pagaré, que está regulado en el Código de Comercio. Miramos la cuantía y nos damos cuenta que es un pagaré de 5 millones, eso es mínima. ¿Y por qué es mínima? Porque cogemos el 26.1, el valor de la pretensión, y cogemos el 25.2, que me dice que esto no supera los 40 salarios mínimos. ¿A quién le corresponde? A un juez civil municipal en única, y como el señor está domiciliado en Medellín, le corresponde a Medellín. Entonces, ya después de eso, miramos en cada uno de esas 2 pretensiones, entonces, ¿quién es el juez? Entonces, en la pretensión 1, el juez claramente es el juez civil municipal de Medellín, primera instancia. Y en la segunda pretensión, el juez civil de pequeñas causas y competencia múltiple de Medellín, única instancia naturalmente, porque pues el juez civil solo conoce de eso. ¿Cierto? Entonces, uno a priori me decía, ¿es el mismo juez? Entonces uno dice, a priori, uno dice, pues no, porque en la primera es el juez civil municipal en primera, y en el segundo es un juez civil municipal en única, un juez de pequeñas causas, en única. Entonces uno diría, no, no es el primer juez, entonces eso cumple el primer requisito. Pero como ella acabó de leer, en el numeral primero dice que debe tener el mismo juez competente sin tener en cuenta la cuantía. Es decir,
que el artículo 88, numeral primero, me está excepcionando el factor cuantía y me está diciendo, ojo, si difieren por cuantía, no me va a importar, usted las puede acumular. ¿Y por qué las puede acumular? Uno, porque el numeral primero del 88 lo dice concordado con el 26 numeral primero, que dice que hay que sumar todas las pretensiones. De tal suerte que en este caso el primer requisito sí se cumple. ¿Por qué? Pues repito, sí se cumple porque no vamos a tener en cuenta la cuantía. Aquí el juez competente será un juez civil municipal en primera, porque sumamos la letra de 100 y el pagaré de 5, y la cuantía de este proceso va a ser 105 millones, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, el primer requisito se cumple. Como se cumple, pasamos al segundo. Y el segundo requisito me dice que deben tener el mismo procedimiento. Ese requisito alude a las clases de pretensiones que vimos en Teoría General del Proceso y que yo repasé al principio del semestre. Eso tiene que ver con las clases de pretensiones, porque recuerde que la clase de pretensión va a dar lugar a la clase de proceso. Si la pretensión es declarativa, el proceso será declarativo. Si la pretensión es ejecutiva, el proceso será ejecutivo y así sucesivamente. Entonces, este segundo requisito que me dice que tengan el mismo procedimiento alude al tipo de pretensión, es decir, alude al tipo de proceso. Si son, pues su profesor de teoría se lo diría, todas las pretensiones para acumularse bien tienen que pertenecer a la misma clase. Yo no puedo mezclar pretensiones, salvo las cautelares, que en su día les dije que las cautelares sí son dependientes, pero de resto usted no puede acumular ejecutivas con declarativas, ni declarativas con liquidatorias, ni liquidatorias con de jurisdicción voluntaria, nada. Y dentro de las declarativas no podemos mezclar verbales con verbales sumarias. Entonces, en el caso que nos ocupa, el de la letra y el pagaré, pues obvio, usted aquí, como estamos buscando la satisfacción de un derecho insatisfecho, en ambas son ejecutivas. Por tanto, se pueden acumular porque tienen la misma naturaleza. Entonces, chuleado el segundo punto. Son ejecutivas, ningún problema. Luego viene el tercer punto. Cuando ya validamos los dos primeros, decidimos, bueno, te vamos a mirar el tercero. Y el tercero es que no se excluyan entre sí. Y eso tenía que ver con lo que le enseñaron en teoría sobre la acumulación de pretensiones, ¿cierto? Entonces, si usted tiene clara la acumulación de pretensiones, tiene claro cuándo se excluyen y cómo salvar esa exclusión. Entonces, a mí en Teoría General del Proceso me enseñaron que hay 5 tipos de acumulación de pretensiones que recordamos en estos días el martes, cuando vimos sujetos procesales. La primera acumulación se llama acumulación simple, concurrente o principal. Esa acumulación dice que las varias pretensiones que yo acumulo en una misma demanda son absolutamente independientes entre sí. Es decir, son autónomas. Ninguna tiene que ver con la otra. Y por tanto, el juez las tiene que estudiar todas. No las tiene que estimar todas, las tiene que estudiar todas. ¿Listo? La segunda acumulación la vimos en el evento del llamamiento en garantía, que es una acumulación que se llama acumulación consecuencial, sucesiva, accesoria, también se llama sucesiva, accesoria o escalonada. Tiene esos 4 nombres, al menos que yo me sé. Consecuencial, sucesiva, accesoria o escalonada. La vimos en el llamamiento en garantía. Entonces, para que el juez estudie la segunda, primero tuvo que haber estimado la primera. Listo. Y como les expliqué el día anterior, el conector es muy importante. ¿Cómo conectamos la segunda con la primera? En consecuencia, si usted estima la primera, entonces otórgueme la segunda. Es la forma de redactar lo que te va a permitir saber qué tipo de acumulación es.
Y eso es muy importante porque a veces cuando uno pregunta en un examen o pregunta en un taller o pide que elaboren una cápita de peticiones, el estudiante en su cabeza sabe qué tipo de acumulación es, pero no la sabe redactar. Y hay que saber escribir, ¿cierto? Aquí es un asunto de saber escribir, de saber qué conectores utilizar para no equivocarme en el tipo de acumulación que voy a presentar. El tercero, lo vimos cuando vimos el sujeto excluyente el día anterior, que es una acumulación eventual, también se llama subordinada o también se llama subsidiaria. Esa acumulación, recuerden, la del sujeto excluyente, es la que me dice que para que el juez entre a estudiar la segunda, tuvo que haber desestimado la primera. ¿Por qué? Porque estas pretensiones son absolutamente contradictorias. Mientras en la segunda dependen una de otra, aquí son absolutamente contradictorias. Entonces, para que el juez estudie la segunda, tuvo que haber negado la primera. ¿Listo? Y aquí el conector también es muy importante. Luego viene una acumulación que se llama acumulación alternativa. La alternativa es muy parecida a la anterior porque aquí también las pretensiones son absolutamente contradictorias. El punto es que en la alternativa yo le doy la posibilidad al juez de escoger cuál quiere estudiar. Entonces yo le digo al juez, señor juez, declare la nulidad del contrato. Segundo, o si usted lo prefiere, declare la simulación. Le estoy diciendo, me da igual, escoja la que quiera. La diferencia con la eventual, además, es que una vez el juez escoge una para ser estudiada, ya no puede estudiar la otra. O sea, pierde el derecho de opción a estudiar la otra. En cambio, en la eventual, yo le estoy dando el orden en que quiero que sean estudiadas las pretensiones. ¿Listo? Y finalmente está la acumulación reconvencional, llamada también contrademanda, también llamada demanda de mutua petición. Que esta acumulación es la llamada reconvención. Reconvención que está regulada en el artículo 371, o sea que solo le cabe a los verbales porque está dentro de la cápita de los verbales. A un verbal sumario pues no podríamos reconvenir. Y en esta reconvención es cuando hay pues realmente hay una acumulación de demandas. Hay dos demandas y por tanto hay una acumulación de pretensiones. A demanda B en divorcio y cuando se le da traslado a B para que se defienda, B en vez de defenderse, demanda a A en divorcio. Entonces, A tiene dos roles dentro de este proceso. Demandante inicial, pero demandado sobreviniente, y B a su vez tiene dos roles, demandado inicial, pero demandante sobreviniente. Entonces, ahí hay un asunto como de espejos. Yo cumplo las dos funciones, demandante y demandado, pero recuerden que con la reconvención jamás me estoy defendiendo. Yo con la reconvención ataco. Entonces la reconvención es una demanda y por eso hay acumulación de pretensiones. Entonces en el caso que nos ocupa, en el del ejemplo de las letras, viendo ya estas clases, recordando estas clases de acumulación, si yo le cobro a Pedro, perdón, una letra de cambio de 100 y un pagaré de 5, decimos obviamente que aquí no se excluyen las pretensiones. ¿Por qué? Porque como los títulos valores a usted le enseñaron en comercial que son autónomos, rige el principio de autonomía en los títulos valores, son pretensiones absolutamente independientes entre sí. Y por tanto la acumulación que aquí existe es una acumulación concurrente, de tal suerte que no hay contradicción. En las únicas que se podría encontrar contradicción es cuando la acumulación es eventual o alternativa. De resto, nunca va a haber contradicción. Listo. Entonces, el tercer requisito, tum, se cumple en el caso del ejemplo. Y vamos finalmente a ver la conexidad. Con la conexidad termino porque esto es a donde lleguen los otros dos grupos y no me quiero adelantar en ninguno. Entonces, ponga ojo en la conexidad, recorderis, esto también es recorderis de teoría. Entonces,
Si no lo entiende aquí bien, pregunte. Si no, tiene que ir a su cuaderno de teoría. Si no, tiene que ir a López Blanco. Si no, tiene que ir a un libro de teoría general para que entienda. Pero necesito que me preste atención a lo que le voy a contar ahora. ¿Qué significa la conexidad? La conexidad viene de conexión, ¿cierto? ¿Cómo están conectadas las pretensiones? Las pretensiones tienen que estar conectadas por alguna parte para que yo pueda aducirlas en una misma demanda. Entonces, usted ya sabe que las pretensiones tienen 3 elementos, o sea que la conexidad alude a los elementos de la pretensión. Y ya sabe usted que son sujeto, objeto, causa, sujeto, objeto, causa. Y en los sujetos sabemos que tenemos al demandante y al demandado. Al juez no lo voy a poner porque eso es competencia, ya lo vimos. En este caso me importa solo el demandante y el demandado. ¿Qué pasa? Que para yo acumular, presentar las dos pretensiones en una misma demanda, pues tendrían que coincidir algunos de estos elementos en las dos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Catalina, que está demandando a Pedro por la letra de cambio y por el pagaré, pues yo digo, de la primera pretensión, esta es la 1 y esta es la 2. Entonces, primera pretensión, sujeto, Catalina, demandado, Pedro, ¿cierto? Causa, incumplimiento de la letra de cambio. Objeto, pago de la letra de cambio. Pretensión 2, demandante. Demandante, Catalina. Demandado, Pedro. ¿Qué pide Catalina? Pago del pagaré. ¿Por qué? Por incumplimiento del pago del pagaré. ¿Qué elementos se repiten las dos? Pregunto. ¿Qué elementos de la pretensión se repiten las dos pretensiones? Muchachos, ¿hay alguien detrás de la pantalla o no? Profe, el Chicos, pago. Se repite El incumplimiento, profe. el incumplimiento. el ¿Vos ves? demandante, el demandado. El demandante y el demandado. Entonces, el demandante y el demandado, sí. Catalina, Catalina. Pedro, Pedro. Pedro. Listo. El incumplimiento se repite. ¿Sí o no? Sí, se repite el incumplimiento. Sí. Vos viendo la pantalla, ves eso igual. O sea, lo están viendo igual en pantalla. No, profe. No, uno es el pago del pagaré y el otro es el pago de la letra de cambio. Entonces se repite. Todos ustedes son estudiantes míos. Entonces todos son iguales. Todos son la misma persona. Porque son estudiantes míos. No, profe. No. Todos los incumplimientos de la vida son iguales. Entonces, el incumplimiento de una cuota alimentaria, el incumplimiento de un contrato, el incumplimiento de una letra, el incumplimiento de un mutuo, el incumplimiento de, yo qué sé, el incumplimiento a venir a clase, el incumplimiento, todos los incumplimientos, por ser incumplimientos, son la misma cosa. Sí. No, profe, no. 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 No es lo mismo. Es decir, que ni la causa es igual, ni el objeto es igual. Solo coinciden sujetos. Muchachos, pilas, pilas, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Los estudiantes pecan por una cosa, no ustedes, todos. Pecan por una cosa. Cuando cuentan, cuando hacen demandas, cuando cuentan el caso, cuando cuentan generalidades. No, es que se incumplió la letra de cambio. Ajá, ¿cuál? ¿Cuándo? ¿Quién la incumplió? ¿Por qué la incumplió? Circunstancias de tiempo, modo y lugar. Yo les decía en la clase pasada a los chicos, les decía, mire, si yo le pego a mi cónyuge
le doy un puño con mi mano izquierda, le doy un puño con mi mano derecha en el ojo izquierdo a las 3:05 de la tarde, y él a las 3:05 de la tarde me devuelve un puño con su mano derecha y me pega en el ojo izquierdo, ¿es el mismo puño? ¿Es el mismo golpe? ¿Sí o no? No, ¿Sí profe. o no? No. No, profe. No, No. porque no importa que sea la misma hora, que los dos hayamos usado la mano derecha con el puño en el ojo izquierdo del otro, el golpe es en una persona distinta, lo propinó una persona distinta, generó una secuela distinta. ¿Sí me hago entender? O sea, los hechos en el derecho tienen que estar circunscritos a características de tiempo, modo y lugar, porque si no, no podemos probar. Si yo digo, no, es que Pedro le pegó a Juan, ajá, ¿cuándo? ¿Cómo? Tengo una cliente que me dice, no, es que mi marido me fue infiel y me manda un pantallazo de un WhatsApp y le digo yo cómo sé que ese WhatsApp es del señor cuando tomó el pantallazo de ese WhatsApp. O sea, porque es que si no, es imposible, imposible, ¿cierto? Entonces, ¿qué se repite en los dos triángulos? ¿Qué es igual? ¿Por dónde se conectan? Conecta de conexión. ¿Qué es igual en los dos triángulos? El demandante y el demandado. De resto, nada, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me dicen que el último requisito es la conexidad, me están diciendo que alguno de los elementos o algunos, en plural, de los elementos de la pretensión tienen que ser iguales. Si algunos o algunos, no todos, porque si todos son iguales, no hay conexidad, es la misma pretensión. Si alguno o algunos, no todos, son iguales, usted puede presentar eso en una misma demanda. Listo. Lo que pasa es que el código, en lo que ya leyó ahora, no lo dice expresamente así como se lo estoy diciendo, pero lo dice, establece que el requisito mínimo, más bien, que el elemento mínimo que debe ser igual es el elemento subjetivo, es decir, que los sujetos son los que tienen que estar siempre en las dos. No importa que no esté el objeto, no importa que no esté la causa, como en el caso que nos ocupa. Mínimo, tienen que estar conectadas por los sujetos. Pero claro, los sujetos son dos, demandante y demandado. Es decir, que el código dice que mínimo uno de los dos tiene que ser igual. Y eso es lo que se llama conexidad subjetiva parcial. ¿Cierto? Conexidad subjetiva parcial. Mínimo uno. Si solo el demandado es igual, el demandante es distinto, la causa es distinta, el objeto es distinto, ¡tum! Meta eso en una misma demanda. Como mínimo uno de los sujetos tiene que ser igual. De ahí para adelante, lo que usted quiera. Entonces, eso me lleva a decirles, o a recordarles más bien, que existen 6 tipos de conexidad, 6 tipos de conexidad. Y esa conexidad es la siguiente. Las 6 conexidades son las siguientes. Como mínimo está la conexidad subjetiva parcial. Es decir, solo se conectan por uno de los sujetos. Aquí voy a poner los elementos, sujeto, objeto, causa. Voy a hacer un cuadrito como el de los sujetos procesales. Tin, así. Tin, 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 tin. Así voy a hacer aquí. Tin, y aquí voy a partir. Listo. Entonces, conexidad subjetiva parcial. Como mínimo, o el demandante o el demandado. Todo lo otro es distinto. Pero puede suceder que haya una conexidad subjetiva total. Es decir, como en el caso anterior, el demandante y el demandado son los mismos. Ni el objeto ni la causa. Tin. Entonces, el ejemplo de conexidad subjetiva total ya lo vimos, el anterior. El anterior. Es decir, Catalina le va a cobrar la letra de cambio de 100 millones a Pedro y le va a cobrar el pagaré de 5 millones a Pedro. Ahí hay una conexidad subjetiva total, como lo vimos en los dos triángulos. Demandante y demandado son los mismos, pero el objeto no y la causa no. Listo. Póngame atención cómo lo pillamos.
voy a hacer la parcial. Bueno, voy a dibujar la total. Les voy a mostrar la total como lo hago yo, en otra hoja porque aquí no me va a caber. Así lo hago yo para efectos del examen y tal. No lo tienen que hacer así. Usted verá cómo lo hace. Pero a mí me parece que es más fácil. ¿Cierto? Entonces, Catalina le va a cobrar la letra de cambio de 100 y la letra y el pagaré de 5 a Pedro, ¿cierto? Entonces yo necesito saber, ojo con la pregunta, si yo le pregunto, aquí hay debida acumulación de pretensiones, me tiene que sacar los cuatro requisitos que ya vimos, que el juez sea competente, que sea el mismo procedimiento, que no se excluyan entre sí, que sean conexas. Pero si yo solo le pregunto, hey, aquí hay conexidad, usted solo me va a hacer la conexidad, que es en lo que estamos. Entonces la pregunta es, ¿esto es conexo? Vamos a ver. Entonces, pretensión número 1, pretensión número 2. Y saco el triángulo. Sujeto, objeto, causa. ¿Listo? Entonces, empiezo con la primera pretensión. Sujeto demandante, Catalina. Sujeto demandado, Pedro. Recuerde que los elementos de la pretensión responden a preguntas. Los sujetos responden a quién pide y contra quién se pide. El objeto responde a la pregunta ¿qué se pide? Y la causa responde a la pregunta ¿por qué se pide? Entonces, ¿qué pide Catalina? El pago de la letra de cambio de 100 millones. ¿Por qué pide Catalina el pago de la letra de cambio de 100 millones? Por el incumplimiento de la letra de cambio de 100 millones. Pretensión 2. Demandante, Catalina. Demandado, Pedro. ¿Qué pide Catalina? El pago del pagaré de 5. ¿Por qué? Por el incumplimiento del pago del pagaré de 5. Entonces ahí usted ya va a comparar para saber qué elementos se repiten. Usted empieza, ¿la causa es la misma? No. ¿El objeto es el mismo? No. ¿Los sujetos son los mismos? Sí. Conexidad subjetiva total. Así de simple. Conexidad subjetiva total. Bien, vamos a hacer un ejemplo de conexidad subjetiva parcial. Lo voy a hacer en otra hoja porque es que aquí no me cabe porque es muy chiquito. Conexidad subjetiva parcial. ¿Listo? Entonces me voy por otra hojita y les muestro. Ejemplos, porque pueden ser 1000. En el examen serán otros, pero es para que usted empiece a hacer ejercicios de esto. Entonces, resulta que Pedro se muere. ¿Listo? Pedro en vida tenía una casa. Y cuando la casa X, y cuando se muere tenía un hijo que es H. H adelanta la sucesión y en el proceso de sucesión se dicta sentencia y le adjudican la casa. Pasados 3 años de haber adquirido la casa por sucesión, necesita plata y le vende la casa a Pedro, que es un X. Le vende la casa a Pedro. Eso es 3 años después, ¿cierto? Y póngale 4 años después de la sucesión, aparece M, que es una hija no reconocida de P, que se da cuenta que P se murió y que tenía una casa súper avalorada, o sea, tenía un valor altísimo y entonces dice, voy por mi casa. Y entonces M lo contrata a usted para recuperar su pedazo de la casa. Entonces, listo, usted le dice, listo, yo le voy a llevar el caso y vamos a mirar si podemos acumular pretensiones aquí. Pero para eso hay que saber qué hay que pedir. Entonces, M va a demandar. M no es reconocida. Entonces, M, ¿qué tiene que pedir primero para poder llegar a que le entreguen la casa? ¿Qué tiene que pedir primero? Profe, que se reconozca como hija de P. Listo, ¿y a quién demando? La filiación, bueno, declaración de la filiación paterna respecto de P. ¿A quién demando? Profe, no sé, se me viene eso y no sé si esté bien dicho. A la sucesión, porque ya P murió, no. Pero ya hubo sentencia de sucesión, ya la sucesión se acabó.
¿No es que fue hace 5 años? Profe, O sea ¿A que entonces quién? H, profe. Ah, H, listo. Listo. Ya tengo en mi cabeza como abogado que van a reconocer a mi cliente como hija de H. ¿Qué sigue? ¿Qué pido? Mi objetivo es la casa. Entonces, ¿qué tengo que...? Ya la reconocieron hija. Pues en mi cabeza. Por esa pretensión la van a reconocer como hija. Una vez la reconozcan como hija, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo me ayudas? Yo quiero la casa. Solicitando que se anule la sentencia de la sucesión. No, ¿Y por qué? Y es que el proceso de sucesión fue inválido. ¿Qué vicios de nulidad hubo? sí, tiene razón, profe. No, ay, no hubo vicios. Un proceso perfecto. Y esa compraventa también fue perfecta. Y yo ya soy hijo, pues en la cabeza del abogado. Ya pedí se declare hijo. Listo. Y entonces, Que se me reconozca parte de la sucesión o o la sea, que casa. se me reconozca como heredero. Exacto, sí, Y señor. eso se llama petición de herencia. ¿A quién demando? H Yo también. mandaría a H. H. H, Listo. profe. Ya. Entonces, me declaran hijo. Una vez me declaran hijo, me declaran heredero y me dicen si la mitad es suya de la casa. Pero es que la casa no la tiene H. Entonces, ya me dijeron que sí, que yo tengo derecho sobre la casa. Pero H no tiene la casa. Entonces, ¿qué hago? Y yo quiero la casa. Entonces, ¿qué hago? Ahí es donde debo de solicitar la nulidad de esa compraventa, profe. Pero hay algún vicio en la nulidad, igual algún vicio en la compraventa. No hubo O podemos consentimiento, hubo fuerza, dolo, error, P y H eran Ok. incapaces, el objeto era ilícito, la causa era ilícita, la forma falló la forma, no hubo escritura pública, todo se fue perfecto. El objeto bien, la causa bien, la forma bien, el consentimiento bien, todos los elementos están bien, porque vas a declarar la nulidad. Pero entonces demandaría a P, ¿Para qué? porque él ya tiene la casa, no. ¿Y por qué lo vas a demandar? ¿Qué vas a pedir? Ah, no, ahí sí no sé. Ah, piense. Yo como abogado en mi cabeza tengo que ya me declararon hijo a María, que ya la declararon heredera. Y entonces ella, ¿qué puede hacer? O sea, ya en mi cabeza ya ella es dueña de la mitad de la casa. Si ella es dueña de la mitad de la casa, según lo que yo Tiene pido, que, tiene que hacer qué. Si tiene yo que soy reclamarle dueña, a Pedro pero reclamarle qué, ¿cómo? la parte que Jurídicamente le hablando, si corresponde yo del soy monto. dueño, si yo digo que yo soy dueño, el que tiene la casa es quién. Yo digo que yo soy dueño. Si yo soy dueño, porque un juez dice que yo soy heredero y tal, si yo soy Entonces dueño, tiene que ser una acción reivindicatoria, ok, vale. Entonces un proceso reivindicatorio contra P. Porque si yo, ojo, otra cosa es que eso no proceda, o sea, que no avance, que P diga que es de buena fe, y el juez diga otra cosa, eso ya es otro paseo. Pero yo como abogado, yo estoy estableciendo mi estrategia. Y si yo digo que lo declaren hijo, que hija, si la declaran hija, pido la herencia. Si pido la herencia, es dueña. Si es dueña, el resto del mundo es poseedor. Por tanto, esa casa es mía, reivindico. ¿Ves? Y entonces yo voy a hacer todo lo posible para que eso pase. Porque usted está como abogado de M, no, usted no piensa como juez en este momento. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a mirar si esto se puede conectar y por tanto acumular en una misma demanda. Entonces arrancamos pretensión 1, pretensión 2, pretensión 3. Sujetos, objeto, causa, tin, tin. Entonces arranco.
Primera pretensión. Pretensión por pretensión. Primera pretensión. Demandante. ¿Quién es? M, Ok. Demandado. H. Ok. ¿Qué pide M? La afiliación. La declaración de la filiación. Acordate, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Declaración de la filiación respecto de P. Porque filiaciones hay muchas. O sea, ¿yo qué estoy diciendo? Que yo soy hijo de P. Entonces, circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Por qué? ¿Por qué M pide la declaración de la filiación paterna respecto de P? ¿Cuáles son los hechos, la razón por la cual ella está pidiendo eso? Porque no, pues los hechos es porque ella no fue reconocida como hija y ¿Pero ella por qué? ¿Pero por qué ella está diciendo que es hija de P? ¿Por qué ella le está diciendo al juez, venga, decláreme hija de P porque yo soy hija de P? ¿Por qué? Bueno, porque ella quiere estar en la No, herencia. No tiene no, nada que ver eso. no eso no tiene nada que ver con la pretensión 1. No me toquen las otras pretensiones. Quédese en la primera. ¿Por qué M dice que es hija de P? ¿Qué pasó en la vida que le hace creer a ella que es hija de P? ¿Usted por qué es hija de su papá y de su mamá? ¿O porque hijo? porque tengo pues ADN de los dos, no sé. Consanguinidad, Bien, entonces. ya. ¿Por qué soy hija de P? Señor juez, porque él y yo compartimos el mismo material genético. Mire la prueba pericial de ADN. Tan es así que es obligatoria. Por eso soy hija de P. Circunstancias de tiempo, modo y lugar, muchachos. Los hechos están soportados en pruebas. Entonces usted lo que cuenta es lo que va a probar. O al revés, lo que va a probar es lo que cuenta. Porque si no, se le cae la demanda. Listo. Pretensión 2. Demandante. M, M, Ok. Demandado. H. H. ¿Qué pide M? La petición de herencia sobre la casa X, esta, la casa de ahorita. Bien. ¿Por qué pide M que la declaren heredera y le den la casa o la parte de la casa que era de H? ¿Por Porque qué ya pide la herencia? porque ya se le reconoció que es hija por medio de sentencia. No, no, olvídese de la primera pretensión, quédese en la segunda. Solo quédese en la porque segunda. porque es heredera del bien que dejó P ya que murió. Ah, entonces por la muerte de P. Yo soy heredero de alguien cuando hay un muerto. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias de tiempo, modo y lugar? ¿Cuál es el fenómeno empírico? ¿Cuál es el hecho de la vida que da lugar a La, lo que yo pido? Que alguien se murió. la, la muerte. No que me declararon heredero, no. Perdón, no que soy hijo de, no, porque yo soy hija de mi mamá y mi mamá está viva en este momento en su casa, yo no soy heredera de mi mamá, ni mis hijos son herederos míos. Serán herederos míos cuando yo me muera y yo seré heredera de mi mamá cuando mi mamá me muera, pero en este momento todo el mundo está vivo, nadie es heredero de nadie. Entonces, ¿por qué pido la herencia? Porque hay un muerto. ¿Listo? Bien. Tercera, demandante, M. ¿A quién M. demando? A P. P. ¿Qué pido? Reivindicación de la casa X. ¿Y por qué pido eso? ¿Por qué pido la reivindicación de la casa? Porque soy, pues en ese caso ella es dueña de esa casa.
Porque soy O propietaria. sea que yo puedo también. reivindicar este teléfono en este momento, porque soy No. dueña de este teléfono. Si alguien se lo quita, Ah, entonces recomponga. ¿Por qué Porque puede estoy, reivindicar M la casa? porque estoy buscando probar que busco recuperar la posesión del bien. Ok, o sea que yo pido la reivindicación porque P es poseedor de esa casa, es decir, por la posesión de P. Yo lo que le tengo que acreditar al juez es que hay un X que me quitó el uso y el goce, a pesar de yo ser el dueño, el nudo propietario, el otro me quitó el uso y el goce y necesito que me lo devuelva. Entonces, los hechos que voy a probar es la posesión de P. Listo, eso es lo que da lugar al reivindicatorio. Listo. Dicho esto, entonces comparemos a ver qué elementos coinciden. Entonces arrancamos y decimos, venga, vamos primero. ¿La causa es la misma? No, porque aquí es que comparten el mismo genoma, aquí es que hay un muerto y aquí es la posesión de otro. Entonces, no. ¿El objeto es el mismo? No, porque aquí es declaración de paternidad, aquí es petición de herencia y aquí es reivindicatorio. No. ¿Sujetos son los mismos? Hombre, más o menos. Esto sí, 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 sí. No. Entonces, ¿qué hay? Conexidad subjetiva parcial. Parcial. Conexidad subjetiva parcial. ¿Listo? Entonces, si usted hace el cuadrito, ay, se me fue. Si usted hace el cuadrito, pues no se pierde. Listo. Pero puede suceder que coincidan los sujetos y el objeto. Lo que no va a coincidir es la causa. Sujetos y objeto. Y en ese caso, si usted hace el cruce, podrían coincidir o uno de los dos sujetos o los dos. Si coinciden uno de los dos sujetos y el objeto, esto se llama conexidad subjetiva parcial objetiva. Conexidad subjetiva parcial objetiva. Si coinciden los dos sujetos y el objeto, esto se llamaría conexión subjetiva total objetiva. ¿Cierto? Simplemente hacer el plano cartesiano. Conexidad subjetiva parcial objetiva o conexidad subjetiva total objetiva. Le voy a poner los ejemplos de la conexidad subjetiva parcial objetiva. La vimos antier. Sujeto excluyente. Catalina demanda a Pedro en un proceso de pertenencia. Y luego por allá en la audiencia inicial aparece X diciendo, oiga, yo soy el poseedor. Entonces hay dos pretensiones, la del demandante inicial y la del demandante sobreviniente. Entonces esto se conecta, miremos, pretensión 1, pretensión 2, sujeto, objeto, causa. Entonces, pretensión 1, la de Catalina y Pedro. Demandante, Catalina. Demandado, Pedro. ¿Qué pide Catalina? La pertenencia. ¿Por qué? Ella pide la pertenencia porque C es poseer, pide la pertenencia porque C es la poseedora y P es el dueño. Es la poseedora con prescripción extraordinaria o, en fin, la que sea. Luego la pretensión 2 sería demandante X. ¿A quién demanda? Demanda a Catalina y a Pedro, según lo que vimos antier. ¿Qué pide? Pertenencia. ¿Por qué? Porque Catalina es la poseedora y X es el poseedor y C y P son los dueños, teóricamente, ¿cierto? Entonces vamos a comparar. Entonces uno ya le compara y dice, ¿causa es la misma? Obvio no. ¿El objeto es el mismo? Claro que sí. ¿Los sujetos son los mismos? Hombre, más o menos. C sí, perdón, 6P sí, 6P sí, tin, tin, tin. Esto sí, este no.
conexidad subjetiva parcial, objetiva. Coinciden parcialmente los sujetos, C y P, en las dos, la pertenencia en las dos, pero la causa es distintísima. ¿Listo? Esa es la conexidad subjetiva parcial, objetiva. Luego está la conexidad subjetiva total, objetiva. También la mencioné ahora y la mostré, la reconvención. Entonces piense, por ejemplo, Catalina demanda a Pedro en divorcio por malos tratos y Pedro, en el traslado de la demanda, demanda a Catalina en divorcio por malos tratos. Entonces, hagámosla por aquí. Entonces, pretensión número 1, pretensión número 2, sujeto, objeto, causa. Pretensión número 1, entonces arrancás. Demandante, Catalina. Demandado, Pedro. ¿Qué pide? Divorcio. ¿Y cuál es la causa de la primera pretensión? ¿Cuál es la causa? Maltrato. Lo pongo así. Malos tratos. Pretensión número 2. Demandante. Los mismos. Ah, no, Pedro. Demandado. Que Catalina. ¿Qué pide? Divorcio. ¿Y cuál es la causa? La Maltrato. misma profe. Malos tratos. Vale. Desarranco. ¿Los sujetos son los mismos? Sí. Sí. ¿El objeto es el mismo? Sí. ¿La causa es la misma? Sí. Volvemos No. al punto. Circunstancias de tiempo, modo y lugar. No, no es Si lo ustedes mismo. en el examen hacen eso, van a perder. profe. Van a perder. Claro, no. Porque no. aquí es malos tratos de P y aquí es malos tratos de C. Por tanto, no es la misma causa. Pilas. Pilas, pilas, muchachos, porque se tiran el ejercicio y se tiran la demanda. ¿Cierto? Circunstancias de tiempo, modo y lugar. Por tanto, aquí hay una conexidad subjetiva total, objetiva. Total, objetiva. La causa no es la misma. Listo. Y finalmente, para terminar, el que coincide junto con los sujetos es la causa, no el objeto. Entonces hay conexidad subjetiva parcial causal y conexidad subjetiva total causal. Coinciden los sujetos y la causa. Sujetos y la causa. Vámonos con la parcial. Le pongo un ejemplo. Catalina y Pedro demandan a María porque María los atropelló. Una responsabilidad civil extracontractual. Catalina demanda para un pago de perjuicios de 100 millones y el otro por unos perjuicios de 50. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué tipo de conexidad hay ahí. Entonces arrancás. Pretensión 1, pretensión 2. Entonces, sujeto, objeto, causa. Bien. Primera pretensión, demandante, Catalina. Demandado, María. ¿Qué pide? Pago de perjuicios por 100 millones. Obviamente en la demanda se especificará daño emergente, lucro cesante y todo ese rollo, pero bueno, aquí general. Pago de perjuicios de 100, no pago de perjuicios solos, pago de perjuicios de 100. ¿Por qué? Por el accidente de tránsito. Tum, tum, tum. Listo. Pretensión 2. ¿Quién demanda? Pedro. ¿A quién? A María. ¿Qué pide? Pago de perjuicios de 50. ¿Por qué? Por el accidente de tránsito. Entonces comparemos. ¿La causa es la misma? Sí. ¿El objeto es el mismo? No. ¿Los sujetos son los mismos? Hombre, más o menos. Este sí Parcialmente. y este no. Por eso es conexidad subjetiva, la primera, conexidad subjetiva parcial, causal. ¿Listo? Y la última es la conexidad subjetiva total, causal. Le voy a poner el ejemplo y luego nos bajamos a hacerlo por aquí. Ah, bueno, o aquí. Yo borro esta.
Y lo hacemos aquí. Entonces, Catalina le arrienda a Pedro una casa y Pedro no le pagó el canon de arrendamiento. Entonces, Catalina le va a pedir el bien. Entonces, se llama restitución de bien inmueble arrendado. Pero además le va a pedir pago de perjuicios de 20 millones porque le tocó, como el otro no le quiso devolver la casa, a Catalina le tocó arrendar un apartamento para poder vivir y etcétera. Entonces generó su perjuicio. Entonces nos vamos a comparar a ver qué conexidad es. Entonces sujeto, objeto, causa. Entonces arranco. Demandante en la primera, Catalina. Demandado, Pedro. ¿Qué pide? Restitución del bien inmueble arrendado respecto de una casa determinada. ¿Y por qué? Por mora en el pago del canon. Mora. Listo. Segunda pretensión. ¿Quién es el demandante? Catalina. ¿A quién demanda? A Pedro. ¿Qué pide? Pago de perjuicios de 20 millones. ¿En virtud de qué? De la mora. Entonces, arrancas y decís, bueno, comparemos. ¿La causa es la misma? Sí. ¿El objeto es el mismo? No. ¿Los sujetos son los mismos? Sí. Conexidad subjetiva, total, causal. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la cosa aquí? La cosa aquí es que ustedes hagan ejercicios, se inventen los casos, se inventen las pretensiones y con eso pues pueden ensayar o practicar. ¿Qué me falta de la acumulación de pretensiones? Simplemente decirles una cosa, muchachos, y es que de los 4 requisitos, mismo juez, mismo procedimiento, que no se excluyan y que sean conexas, de los 4, los 3 primeros son insubsanables. ¿Qué quiere decir? Los que están en los numerales. ¿Qué quiere decir eso? Que si el demandado no propone la excepción previa de indebida acumulación de pretensiones, que está en el 100, no me acuerdo en qué numeral, si en el 5 creo. Si no propone esa excepción previa, no se sanea y el vicio se va hasta el final. Y si nadie se da cuenta, el juez tendría que dictar sentencia inhibitoria, si nadie solucionó el problema. Pero el último elemento, que es la falta de conexidad, que es el que acabamos de ver, si el demandante cumplió los 3 primeros, pero no la conexidad, y el demandado no presenta la excepción previa, se sanea. Es decir, que la conexidad sí es saneable. Los otros 3 no, pero la conexidad sí. ¿Listo? Entonces, requisito 4 de la demanda ya está visto. El próximo martes seguimos con el 5 hasta el último. ¿Listo? ¿Preguntas? No. Vale, muchachos. Entonces nos vemos el próximo martes. ¿Vale? Chao. Un abrazo. Listo, gracias. Cuídense. Chao, profe. Gracias, profe. Abrazo.